Listo. Entonces, a ver, vamos a observar cuál es el error frecuente ya al momento de calcular la suma asegurada, porque recuerda que la póliza de seguro, ¿correcto? Lo vamos a poner acá, en el caso del seguro. La póliza es un importe que se debe pagar para cubrir cierto valor, para cubrir el valor de la mercancía. Pero todos piensan que tú vas a cubrir el 100%, cuando eso es incorrecto. En sí, lo ideal sería que nosotros podamos coberturar el 120% de la mercancía. Correcto, entonces vamos a ver esto. Dice, vamos a suponer que el precio CFR, correcto, ya en este caso, CFR, costo y flete, ya. Vamos a suponer que el costo CFR, ya, de nuestra mercadería a importar es de, ¿cómo se llama? De 10.000. Claro, recuerda que esto es si tú deseas, ¿cómo se llama? Eh, realizar una operación a través del medio de transporte no marítimo, ¿ya? Pero si es una importación en buque, tendrías que encontrar el valor FOB. Correcto, entonces el valor CFR de nuestra mercadería a importar es de $10.000. Y la compañía de seguro nos dice que el deducible es de 20%. Entonces el importador, al conocer esto, piensa inmediatamente sobre el seguro. Entonces mira, vamos a poner acá, ¿ya? Ejemplo. Supongamos que el valor CFR sea de 100, ¿ya? Entonces, el seguro, ¿ya? Entonces, la compañía de seguros te está diciendo que el deducible es del 20%. Entonces, deducible, 20%. Entonces, ¿cómo vamos a determinar nosotros la suma asegurada? La suma asegurada ya será de la siguiente manera. El CFR más el deducible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la suma asegurada. Que vendría a ser el CFR, que es 100, más el deducible, que es el 20% de esos 100 soles. Entonces, nos sale 120. O sea, nosotros vamos a asegurar un valor de 120. Listo. Entonces, ahora supongamos que ocurre un siniestro y se pierde la mercancía. Entonces, el procedimiento a seguir será el de recurrir a la compañía de seguros para solicitarle el pago que corresponda. La compañía de seguros dice, muy bien señores, vamos a pagar lo que corresponde. De acuerdo a las condiciones pactadas en la póliza de seguros, ustedes tienen un deducible del 20%. Por lo tanto, nosotros, como compañía de seguros, vamos a pagar el 80% restante. O sea, la compañía de seguros, ¿ya? La compañía de seguros pagará el 80% restante, ¿ya? Sobre la suma asegurada. O sea, eso es lo que van a hacer ellos. Entonces, vamos a calcular, pues, ¿cuánto nos va a pagar entonces el seguro? Pues el seguro nos va a pagar el siguiente monto, 80% de 120 soles. Y eso vendría a ser 96. Correcto. Entonces, como ves acá, es decir, al pagarnos la compañía de seguros, no estaríamos recuperando el importe de la mercadería, por lo que estaríamos perdiendo 400 soles. Entonces acá, en este caso, estaríamos perdiendo 4 soles. ¿Por qué? Porque el deducible es el 20%, correcto. Está bien. Pero recuerda que el seguro, la compañía de seguros, perdón, te va a pagar el 80% restante sobre la suma asegurada. Entonces, en el caso de la suma asegurada, ya recuerda que es el costo y flete
más el deducible. Entonces, si el deducible es el 20%, entonces tú debes calcular un monto de manera tal que al sacar el 80% restante sobre esta suma asegurada, pues nos dé 100 soles, que es lo que nos va a pagar el seguro. Entonces vamos a ver cómo realizamos este cálculo. Dice, la suma asegurada es igual. Correcto. ¿Ya? La suma asegurada que tú vas a calcular, pues va a ser esto. Entonces, mira, recuerda que el deducible, ¿ya? El deducible es el 20% de la suma asegurada. Entonces, ¿ya? Entonces, esta es la forma incorrecta. Ya vamos a poner acá. Forma incorrecta. Entonces, recuerda que el deducible es el 20%. Entonces, vamos a calcular la forma correcta. Entonces, la forma correcta se calculará de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es la suma asegurada, ¿ya? Es igual al costo y flete más el deducible. Listo. Pero el deducible, ¿ya? El deducible no es ¿cómo se llama? O sea, este deducible, ¿ya? No es el 20% del costo y flete, o sea, no es el 20% del valor de la mercancía que nosotros estamos importando, sino es el deducible, es el porcentaje que se aplica sobre la suma asegurada. Entonces, ¿ya? Entonces, la suma asegurada yo le voy a llamar SA, ¿ya? Entonces sería CFR más qué cosa, el 20%, correcto, de la suma asegurada. ¿Por qué? Porque el seguro en sí no te está estafando, o sea, el seguro lo que te dice, ¿sabes qué? El deducible, o sea, lo que tú le vas a incrementar al costo y flete, ¿ya? O va a ser el 20% de la suma asegurada. Entonces, mira, cuando tú calculas este deducible como el 20% de 100, entonces tu suma asegurada es el 120 soles, perdón. Entonces la compañía lo que hace es lo siguiente. Como tú pagaste el 20% de la suma asegurada, entonces yo voy a pagar, en caso de que ocurra un siniestro, el 80% de la suma asegurada. Entonces acá nosotros estamos asumiendo como que 100 vendría a ser la suma asegurada. Entonces, acá tú estás asumiendo que la suma asegurada es 100, pero en realidad era mucho más. Entonces, lo que estás haciendo es algo incorrecto. Entonces vamos a despejar. Suma asegurada igual CFR más 0.2 por SA. Luego esto pasa a restar, ¿correcto? Y te quedaría CFR. Aquí te queda 0.8 por SA es igual al costo y flete. Entonces, la suma asegurada, ¿ya? La suma asegurada va a ser igual al costo y flete entre 0.8. Listo. Entonces, esa es la suma asegurada. Entonces, vamos a realizar ese cálculo. 100 entre 0.8. Entonces, vamos a calcular, ¿correcto? 100 entre 0.8. ¿Cuánto nos sale? 125. Listo, entonces esta es la suma asegurada. Entonces, como puedes apreciar, al inicio tu suma asegurada era 120, pero en realidad era 125. Claro, si tú vas a importar mercadería por un valor de 100, pues estarías perdiendo 4 soles. Pero ¿qué pasa si esto es 1.000.000? O sea, si es 1.000.000, si es 10 millones, entonces esa pérdida es significativa. Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, entonces asumimos el siniestro, asumimos que hay un siniestro. Entonces,
¿ya? Entonces el seguro pagará el 80% de la suma asegurada. Recuerda que es el 80% restante, porque nosotros hemos pagado el 20%. ¿Correcto? Entonces nosotros hemos pagado el 20%. ¿Listo? Entonces, el seguro pagará, correcto, 0.8 por 125. ¿Y esto cuánto te da? A ver, por 0.8. 100 soles. Listo. 100. Entonces, has cubierto el 100% de la mercancía. ¿Correcto? Entonces, esa es la manera correcta en la que nosotros vamos a calcular el seguro. Entonces, mira, al ocurrir un siniestro, el cálculo de la compañía de seguros será ¿qué cosa? Pues, mira, el deducible era 2.500 y la compañía de seguros nos va a pagar, porque este es el deducible, o sea, esto es lo que tú vas a pagar. Tú deberías pagar $2.500, ¿ya? Y no 2.000 como dice acá. O sea, el deducible acá era 2.000 soles. Entonces, si tú pagas 2.000 soles de deducible, entonces la compañía de seguros te va a pagar 9.600 en caso de que ocurra algún siniestro. Pero tú estás perdiendo 400 soles. ¿Por qué? Porque el valor de la mercancía que tú estabas trayendo era 10.000 soles. Pero como ocurrió este siniestro y tú realizaste el pago incorrecto, entonces la compañía de seguros no te va a reembolsar los 10.000 soles, sino te va a reembolsar 9.600. Listo. Entonces, ese es el cálculo, ¿ya? Ahora sí. Desembolso a la compañía de seguros. Dice, luego de haber establecido la suma asegurada, se le informa a la compañía de seguros de este importe cobrando lo siguiente. La prima neta, que es un porcentaje de la suma asegurada, correcto. Esto va a depender, ¿ya? Esto va a depender de la compañía de seguros. Correcto, entonces la suma asegurada aquí es 12.500. Entonces la prima neta es un porcentaje. El derecho de emisión es el 3% de la prima neta. Correcto. Entonces, una vez que tú calculas estos dos resultados, correcto, entonces vas a tener el valor de venta. Y el valor de venta tiene que estar sujeto al impuesto general a las ventas, que es el 18% de este valor. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Listo. Ya está. Entonces, siguiendo con este ejemplo, entonces, ya sabemos que la suma asegurada es 125. Entonces, vamos a calcular el precio de venta. Entonces, vamos a poner acá ejemplo 2, ¿ya? Con la información del ejemplo 1, vamos a ponerle acá ejemplo 1, calcular el precio de venta del seguro. ¿Correcto? Si, dos puntos, la prima neta es el 10% de la suma asegurada, ¿correcto? Y el derecho de emisión es el 3% de la prima neta. El IGB, ¿ya? El IGB es el 18%. Listo. Entonces con eso vamos a calcular el, ¿cómo se llama? El precio de venta del seguro. Entonces, listo. Vamos a poner acá solución.
Vamos a poner nuestro pequeño solucionario. Sabemos que, dos puntos, suma asegurada es igual a 125. Entonces, la prima neta es el 10% de la suma asegurada. Pero recuerda que la suma asegurada, correcto, es de 125. Esa es la suma asegurada. ¿Ya? Recuerda que esto es aparte, ¿ya? Esto es aparte del deducible, ¿ya? El deducible es otro monto, ¿correcto? Ahora, la prima neta va a ser 12.5, ¿qué cosa? Soles. Listo. Una vez que nosotros hemos calculado la prima neta, ahora vamos a calcular el derecho de emisión. Que el derecho de emisión va a ser el 3% de la prima neta. Entonces, ¿cuánto vale el 3% de 12.5? Vamos a ver. 3% de 12.5. O sea, sería 0.38. 0.38 soles. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá, como puedes observar, estos tres valores. Ahora con estos dos valores, correcto, vamos a calcular el valor de venta. Entonces vamos a poner acá valor de venta. El valor de venta es la prima neta más el derecho de emisión. O sea, sería 12.5 más 0.38. Entonces, esto me saldría 12.88 soles. Listo, ese es el valor de venta. Pero recuerda que debemos calcular también el IGB. Y el IGB es el 18% del valor de venta. ¿Por qué? Porque si yo pago esto, 12 soles 88, entonces de esos 12 soles 88, una parte va para el Estado a través de los impuestos y la compañía de seguros se va a quedar con otra parte. Entonces, si la compañía de seguros me cobra 12 soles 88, entonces estaría perdiendo, porque de estos 12 soles debe descontar una parte que va como impuesto, como IGB, y la otra parte que sería el valor monetario que va a recibir esta compañía. Entonces vamos a calcular nuestro IGB. Sería 12.88 y esto nos va a salir, ¿correcto? 12.88 por 0.18, 2 soles con 31. Listo. Entonces, el seguro, perdón, la compañía de seguros debe recibir 12 soles 88 y el Estado debe recibir 2.31 soles. Entonces, ¿cuál es el precio de venta? O sea, ¿cuál es el precio que yo tengo que pagar? Eso va a ser igual al valor de venta más el IGB. O sea, sería 12.88 más 2.31, sería 14.15 soles 19. Listo. 14.88, 15, 18, 15, 19. Listo. Entonces, este es el valor, este es el precio de venta, ¿correcto? De la póliza de seguros. Listo. Entonces ahí tenemos un ejemplito sencillo, ¿correcto? Para calcular ese valor, ¿correcto? ¿Sí? Listo. Sigamos entonces. Este desembolso, dice, es desglosado íntegramente de la siguiente manera. La prima neta, que forma parte de la base imponible, correcto, de acuerdo a ley, y el derecho de emisión, que forma parte de los gastos de importación. Entonces, este derecho de emisión, ya, vamos a poner acá, forma parte de los gastos
de importación. O sea, cuando tú determines los gastos de importación, entonces debes incluir el derecho de emisión del seguro, porque es parte de los gastos que tú estás realizando para efectuar esa importación. El IGB dice forma parte del crédito fiscal, entonces de esta manera los desembolsos realizados por la empresa importadora no se dejan al azar. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros ya estamos conociendo cuáles son los valores que nosotros vamos a desembolsar y con esto vamos a poder calcular los gastos de importación. Listo. Entonces, ¿cuáles son los derechos e impuestos? Bueno, como ves acá, correcto, aquí tenemos los tributos, la base imponible y la tasa. Para el caso del ad valorem y el derecho específico, la base imponible es el CIF o el valor CIF, cualquiera de estos. Y las tasas van de 0, 6 y 11%. Para el caso de productos agrícolas y para los productos lácteos, pues hay otro tratamiento, ¿correcto? Entonces vamos a ver acá el impuesto selectivo al consumo, cuál es la base imponible, y aquí tenemos todo lo demás. Correcto. Entonces, aquí vamos a calcular los impuestos, ¿ya? Los tributos que vamos a pagar por una importación. La tasa de despacho aduanero, correcto, la base imponible es una UIT sobre el tipo de cambio. Y la tasa va desde el 1.55% hasta 2.35%. Entonces vamos a ver esto. Tasa de despacho aduanero. Porque esto de acá, estos valores yo ya se los he explicado. ¿Correcto? Esto ya lo hemos hecho nosotros en clases. Entonces vamos a ver el cálculo de la tasa de despacho aduanero. Listo. Ejemplo 3. Calcular la tasa de despacho aduanero si el tipo de cambio es 3.52 soles por dólar y y la tasa, a ver, la tasa de despacho aduanero, ya, y el porcentaje, ya, y el porcentaje equivale a 1.85%. Entonces, para calcular la tasa de despacho aduanero, ya, le voy a poner TDA, que es la tasa de despacho aduanero. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerda que la base imponible es ¿qué cosa? Es la UIT entre el tipo de cambio. Entonces primero calculamos el valor o el resultado de UIT entre tipo de cambio. ¿Correcto? Es lo primero que debemos hacer. Entonces, para esto vamos a calcular o vamos a consultar cuánto vale una UIT ahorita. 4.350, si no me equivoco, o 4.400. 4.300. Ok, entonces ahorita ya la UIT vale 4.300 y el tipo de cambio 3.52. Entonces vamos a calcular este cociente. 4.300 entre 3.52. Entonces la base imponible es 1.221.60. Listo. Ese es el resultado. Ahora vamos a calcular la tasa de despacho aduanero, que vendría a ser el 1.85% de ¿qué cosa? De este resultado.
Entonces vamos a calcular este porcentaje o este producto. Listo, entonces a esto le vamos a sacar el 1.85%. 22.60. Entonces, esa es la tasa de despacho aduanero. Es otro valor que se debe calcular. Listo. Entonces, ya con este ejemplito, estamos viendo cómo vamos a calcular la tasa de despacho aduanero. Listo. ¿Qué significado de empatía? Empatía, Pedro. A ver, ¿qué es? Ponle zapatos, perro. Ya, a ver. Listo. Ya no se hablen así, pues, chicos. A ver, ahora sí, vamos a continuar. Entonces ya tenemos, correcto, el ejemplo en el que nosotros vamos a calcular la tasa de despacho aduanero, el precio de venta, la suma asegurada, ¿correcto? Entonces, sigamos avanzando. Vamos a ver. Dice, a la suma total de estos tributos, de estos de acá, se le denomina deuda aduanera, el cual será pagado en SUNAT aduanas para la nacionalización de la mercadería. ¿Qué significa nacionalizar mercadería? Es un proceso que consiste en realizar el pago de los tributos a la SUNAT, ya para que la mercadería pueda ser recogida en el país de destino y pueda ser comercializado aquí en Perú. ¿Correcto? A ver. Wow. Ya, a ver. Entonces, ya dice, la deuda aduanera se desglosa íntegramente de la siguiente manera. El impuesto general a las ventas y el impuesto a la promoción municipal formarán parte del crédito fiscal. El ad valorem, el específico, el impuesto selectivo al consumo, el antidumping y la tasa de despacho aduanera formarán parte de nuestros costos de importación. O sea, esos son costos. Ojo, no son gastos de importación. Listo. Asimismo, aquí tenemos que a partir del 27 de octubre del 2003 se aplica el denominado régimen de percepción, que se aplica de la siguiente manera. Importador que importa por primera vez 10%, importador frecuente 3.5%, importación de productos de segundo uso 5%. La base imponible es la suma del valor CIF más la deuda aduanera. La deuda aduanera son estos valores de acá. ¿Correcto? Esa es nuestra deuda aduanera. ¿Listo? Aquí tenemos los gastos de importación. ¿Cuáles son considerados gastos de importación? Vamos a ver. Dice. Ya. Ahorita le vamos a volver a explicar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los gastos de importación? Tenemos ahí el derecho de emisión, ¿correcto? El derecho de emisión del seguro es un gasto de importación. Gastos de descarga, el handling, manipuleo de documentos, la tracción, movilización de carga, precinto, construcción, gastos de operación, que tiene que ver dentro del, ¿cómo se llama? Dentro del puerto o dentro del aeropuerto. Almacenaje, servicio al cliente, uso de equipos, servicios administrativos, la comisión del agente de aduana y otros gastos que van a depender del producto importado. Y aquí tenemos los gastos administrativos. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, esto sería todo. ¿Correcto? Aquí tienes una pequeña autoevaluación. ¿Correcto? Que va a ser una tarea, pero a la vez una no tarea. ¿Eso qué quiere decir? Que no es necesario que lo presentes, porque prácticamente ya hemos terminado el curso, ¿ya? Y bueno, eso sería todo por hoy, ¿sí? Un ratito, por favor.